Saludos cordiales, amigas y amigos, otra vez junto a ustedes, para compartir minutos, conversar sobre temas de interés para todos nosotros, temas que están ahí en la actualidad informativa, en las redes sociales, en todas partes, en los grandes medios de comunicación. Un poco para calmar el estrés también, ¿no? Esta actividad la hacemos así, para calmar el estrés y para tratar de calmar a la gente, pero un propósito que no siempre lo conseguimos. Es que la situación del país, la situación por la que estamos atravesando millones de familias a nivel mundial y muy particularmente a nivel de América Latina y Bolivia concretamente, es complicadísima, muy complicada. Conversando con familiares, con amigos, uno se puede dar cuenta que las personas, las familias que están relativamente bien son muy escasas. De ese y de otros temas vamos a conversar mirando las noticias en los próximos minutos. Quédese aquí con nosotros. Si le gusta la transmisión, póngale un like y comparta con alguien. ¿Está bien? Lo primero que podemos ver cuando uno abre las páginas del internet o ve el canal de televisión son las noticias, ¿verdad? Cómo está el país, uno quiere ver cosas que le alienten, pero la realidad es muy triste. En el país hay muchas familias que están muriendo como efecto de la pandemia. Y lo que vemos al otro lado, no sé si lo hacen con las ganas de alegrarnos la vida o de mostrarnos otro panorama, que podría ser una explicación, pero cuando se trata de autoridades nacionales, verlos contentos, o tocando la guitarra o en festejo, sin un mínimo de preocupación, te deja un sabor amargo en la boca. Tienes la sensación de que no se están haciendo bien las cosas, que no se están preocupando de lo que realmente está sucediendo en nuestro país. Y eso realmente provoca reacciones negativas. Por ejemplo, dice Gonzalo Villegas, alguien que siempre escribe en las redes sociales, ninguna de las dos olas anteriores de la pandemia tuvo este panorama. La gente había sufrido tanto buscando oxígeno medicinal, adoptando así una nueva práctica que no es propia de un ciudadano particular, sino de las instituciones médicas. No era normal que las personas estén buscando oxígeno. ¿En qué lugar del mundo se ve a los particulares a cargar gigantes cilindros de oxígeno vacíos, buscando un lugar para llenarlos y correr a la clínica para conectarlos al familiar enfermo con COVID-19? Eso solo se ve en Bolivia, y nada más que en Bolivia. En Santa Cruz, una persona debe hacer fila por cerca de 24 horas para conseguir un tanque de oxígeno. Y cuando lo tiene debe llevarlo hasta el hospital y retornar de inmediato a hacer nuevamente la cola para tener derecho a recibir otro cilindro al día siguiente. Un enfermo internado en una unidad de terapia intensiva utiliza aproximadamente entre 4 y 10 tubos de oxígeno por día. El cuadro de preocupación y afán de la gente por conseguir un tubo de oxígeno es dramático en el país. Pero es inaceptable que sean ellos quienes carguen con esa pesada responsabilidad, cuando tendría que ser el Estado. ¿No que ellos son los campeones de la defensa del Estado, digo yo? El Estado debe ser el que garantice el suficiente abastecimiento de oxígeno a los hospitales en el marco de sus obligaciones de la seguridad social y el seguro único de salud. Los bolivianos pagan con una parte de sus salarios o con sus impuestos el derecho de contar con esas prestaciones básicas de salud, pero a la vez exclusivas de un centro de atención médica. Un tubo de oxígeno no es una garantía de gas
licuado de petróleo que un vecino pueda cargar cada sábado de la cocina a la calle en su barrio cuando pase el camión del GLP. Un cilindro de oxígeno es un insumo médico, sensible, del cual depende que una persona continúe viviendo o no. Y a esto se suma, dice Gonzalo, el agotamiento de la capacidad de camas en los hospitales. Y esto es cierto, ya no hay camas disponibles y los familiares tienen que internar a sus pacientes en sus domicilios particulares. En la primera ola, a algunos de nosotros nos tocó justamente eso. Nos tocó hacer tratamiento ambulatorio, porque no había espacio en las clínicas. Lo mismo pasa ahora, con algunas diferencias. El gobierno tuvo suficiente tiempo, acceso a todos los recursos, acceso a todos los ministerios, que no tuvo el gobierno transitorio. Tuvo un clima de paz, no hay, más que los reclamos de los médicos, no hay otro conflicto. Y tuvo 7 meses para armar lo que ahora quieren hacer recién, a la hora nona. Instalar centros de producción de oxígeno en cada hospital. Por lo menos debería haber un par de hospitales por cada ciudad central que tengan ahí mismo sus compresoras de oxígeno. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir al exterior. Liberan paso de oxígeno y medicamentos en frontera con Argentina, a punta de bloqueos. Tenemos que conseguir oxígeno de países vecinos. Autoridades del gobierno nacional, dice la noticia, lograron liberar la madrugada de este miércoles el paso de camiones cargados con oxígeno y medicamentos que eran retenidos por un bloqueo en el puente internacional en la frontera con Argentina, por demandas regionalizadas, protagonizado por el Comité Cívico de la provincia Modesto Miste y los bagalleros. ¿Se dan cuenta? La gente está yendo a comprar, aquí ha hecho gestiones el gobierno, dice esta noticia, está yendo a comprar oxígeno hasta las fronteras. Y eso no puede ser. ¿No les parece? No podemos decir que las cosas están bien, que la gente está exagerando, que los opositores o los que no son parte del esquema de gobierno están buscando hacer quedar mal la imagen del gobierno. Está clarísimo, todo el mundo se da cuenta que no hay un plan de contención del COVID. No hay un plan concreto. El único plan que tienen es el plan de distracción de comunicación. Porque ahora los informes que antes había sobre cómo avanza la cantidad de infectados, la cantidad de gente enferma, la cantidad de personas que están con el COVID y activas, ellos prefieren hablar de los recuperados y de los vacunados, ¿no? Y que va a llegar vacuna, que va a llegar vacuna, que va a llegar vacuna, y cuando llegan las vacunas, la fotografía, qué sé yo, la toma en la televisión, aparecer ahí todo el tiempo, falta que pongan la B de la victoria, cuando lo que están haciendo es lento, va a cuentagotas, no llega la suficiente cantidad de vacunas a los centros de vacunación. Si esa era la estrategia, deberían haber traído la mayor cantidad posible de vacunas, pero hay centros de vacunación que están completamente cerradas, no están trabajando, inactivas, con un lechero grande que dice no hay vacunas. Genial. Y esperan que alguien los felicite. ¿Y qué provoca esto en la población? Enfermedad, problemas mentales. Claro, es fácil decir, no mires las noticias para que no te preocupes y así vas a vivir bien. Una muy buena iniciativa de la Alcaldía de La Paz y la UNICEF, que coordinan trabajos para la atención de casos de contención emocional y psicosocial de las familias paceñas. La Línea Segura y la Alcaldía de La Paz el día de hoy hacen este memorándum de entendimiento, básicamente para aunar esfuerzos, coordinar acciones y tener un mecanismo de derivación cruzada entre Línea Segura, que atiende casos de contención emocional, de apoyo psicosocial, con la línea
del municipio, la 156. Así que este acuerdo, esta alianza con la Alcaldía de La Paz, pues nos permitirá llegar a más personas, a tener una atención más integral y sobre todo apoyar en esta época tan complicada la contención emocional, el apoyo psicosocial que necesitan las familias, niños, adolescentes, así como los casos de violencia intrafamiliar que se puedan dar, de manera que sean derivados y sean atendidos como debe ser. Muchas personas llevamos un encierro prolongado, especialmente las personas que, como aquí les habla, 60 años de edad está en el grupo de riesgo. Salimos lo mínimo posible. Trabajo totalmente desde casa, teletrabajo. Pero el estar en casa durante casi 2 años, 16 meses, vamos a 17, provoca serios problemas. El encierro, primero emocionales, luego físicos y además de salud. Entonces se necesita un apoyo ahí. Nadie se está preocupando de esto, ni siquiera estamos haciendo una buena lucha contra la pandemia, peor del tema psicológico. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los jóvenes? Totalmente encerrados en sus casas. Algunos saldrán a jugar, pero no es lo mismo. No es lo mismo. La mayor parte del tiempo, un 60% del tiempo, están en sus domicilios. Y eso es preocupante. La situación del país es muy grave. Han comenzado a surgir iniciativas como esta que les voy a mostrar. Tema del hambre. Escasez de recursos económicos. Miren la gente haciendo. Esta es una iniciativa para dar de comer a la gente. Un comedor comunitario. Se les ha advertido a las autoridades del gobierno. Sí, estamos reactivando la economía, nos dirán, estamos reabriendo la planta de Bulo Bulo para hacer, los derivados del petróleo, estamos haciendo no sé qué, pero la economía está mal. La economía está mal. Esta iniciativa de una persona va dirigida a la situación de gente que está en la calle, que no logra conseguir comida o ayuda para la cena. Y esta persona decide colaborar con ellas. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos están haciendo eso? ¿Cuántos? ¿Cuántos ciudadanos no se quejan, no dicen nada por vergüenza, pero se encuentran en una situación económica muy, muy, muy difícil? Y no lo digo yo, solamente yo, sino que acaba de salir este informe de la OIT que dice que la pandemia a nivel mundial hundió a 100 millones de trabajadores más en la pobreza. O sea, hay 100 millones de trabajadores más pobres de los que ya había. Se han arruinado 5 años de progresos en la erradicación de los trabajadores pobres, según un informe de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que indicó que en comparación con el 2019, unos 108 millones de trabajadores más en el mundo fueron recalificados como pobres o muy pobres. Terrible. En Bolivia se calcula que hay como 350.000 personas que están desempleadas. Y debe haber un 25% más de esa cantidad de personas que nominalmente tienen trabajo, pero no tienen ingresos económicos, lo cual es casi lo mismo. Solamente tienen la esperanza de que en algún momento van a tener un ingreso económico. Esa es la situación real del país. Esa es la situación real. Mientras tanto, si usted mira las informaciones, las noticias, ¿a qué se dedican nuestras autoridades? Política. Política. Está bien, que se investigue.
Pero mandar gente para Estados Unidos, abogados para que hagan seguimiento de esto que están viendo, gastando dinero, cuando hace falta ese dinero para otra cosa y dicen aquí que no hay para mascarillas, que no hay para barbijos, para la ropa de protección personal de los médicos, de las enfermeras, no nos parece lo más aconsejable, ¿no es cierto? No es lo más aconsejable. Entonces, en Cochabamba, el secretario de Salud de la alcaldía, el doctor Aníbal Cruz, que ya lo conocemos, ha pedido que se declare desastre sanitario ante la situación crítica que vive el departamento de Cochabamba con los casos de COVID. Y en Cochabamba se los dijo, no hagan reuniones, no hagan ampliados, y lo hicieron, y ustedes saben quiénes, ¿verdad? Cada vez hay ampliados, hay reuniones, citas internacionales, y así estamos. Entonces, esto es lo que nos preocupa a nosotros. Es por eso que estamos en los medios de comunicación juntamente con un grupo de amigos tratando de ayudar. El año pasado hicimos una campaña para recolectar conjuntamente la Cruz Roja Boliviana ropa, que ya hemos terminado de entregar con un poco de demora y hemos encontrado algunos hallazgos del por qué la ayuda no llega efectivamente a nuestro país, que es un país excesivamente burocrático y politizado. Todo está politizado. Y no se puede vivir así, estigmatizándonos entre nosotros. O eres pitita o eres del Consorcio Azul. Entonces, dependiendo de quién eres, no te dejan hacer ciertas cosas. O es sospechoso, ¿no? Viene un joven de Francia a hacer la limpieza y a alguien le parece sospechoso. ¿Qué hay detrás de todo eso? Oiga, solo está limpiando los ríos, las lagunas, el lago Uruguru. No le está haciendo daño a nadie. No todo es político, por Dios. Basta. Ya están en el gobierno. Dedíquense a gobernar, a hacer bien las cosas. Dejen de perseguir. Dice que van a llegar más vacunas. 1 millón de vacunas. ¿Cuándo? No está preciso. 1 millón de pruebas PCR y algo de 1 millón de antígeno nasal. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo más perverso de todo esto? Que no se hace pruebas de antígeno en las provincias. Y por eso parecería que allá no pasa nada, que tiene un sistema inmunológico más fuerte. Todo lo contrario. Hay un informe que habla, por ejemplo, de la población Yuki en el trópico de Cochabamba, donde el mayor problema de salud que tienen ellos, ¿saben cuál es? Anemia, falta de hierro, tuberculosis y la caries dental. ¿Y usted cree que esa población no se va a extinguir? Parece que es lo que quieren, porque nadie se ocupa de los pueblos indígenas. Supuestamente estamos con un gobierno que representa a los pueblos indígenas, pero estos son los más abandonados y los más afectados. Terrible. Esas son nuestras preocupaciones a pocas horas del festejo del Corpus Christi, que es el día de mañana. Y hay que aprovechar este feriado para reflexionar un poco y recordar ese pacto de hermandad que tenemos, que está por encima del color político, de la ideología, está por encima de todo eso. Mañana estaremos con transmisiones especiales de Corpus Christi y cada uno seguramente participará de sus actividades de Corpus Christi según su credo, su religión. La Iglesia Católica está preparando todo virtual, absolutamente virtual, debido a la situación que estamos en este momento con una pandemia terrible, porque se ha registrado en las últimas horas la mayor cantidad de personas muertas y de contagios. Es el peor momento.
Lo dice el periódico El Deber. El peor momento, falta oxígeno, vacunas y pruebas. Récord de decesos y de infectados. 115 bolivianos perdieron la vida ayer. Y 3.439 personas nuevos infectados en un solo día. No nos vengan a decir que lo están manejando mejor. Una señora que vino de el departamento del Beni, que se juntó con otras señoras en el camino, una de Montero, una señora mayor de edad, 6 señoras, lo hicieron mejor. ¿Les gusta o no les gusta escuchar eso? Sí, declararon cuarentena, es verdad, pero lo hicieron mejor. Cuando no contaron con el apoyo de la burocracia estatal, ellos mismos se desplegaron, se distribuyeron por cada departamento. Cada ministro un departamento. Y dejaron La Paz. Se vinieron a vivir a Santa Cruz, los ministros. No, los de ahora están en otra cosa. No los vemos preocupados. Solamente cuando les apriete el zapato, sacan alguna información, indicando que sí, que le están haciendo, que no sé qué, y que todo lo demás es campaña. Este mes de junio, el más funesto. 115 muertos. La cifra más alta de la pandemia. Aquí están incinerando una persona. Dejo en manos de ustedes el análisis, la conversación, de ver quiénes son responsables de todo esto. Pero nosotros, los ciudadanos, también somos responsables. No nos hagamos a los desentendidos o a los distraídos. La vacuna no te hace Superman, no evita que te enfermes. Es importante, todo lo que ya saben, lavarse las manos, desinfectarse, usar el barbijo todo el tiempo posible, evitar el contacto con las personas, incluso si son familiares, y más si estos viajan, salen y entran y vienen de otras partes, tienes que ser extremadamente escrupuloso, y si te enfermas, aislarte inmediatamente. Pero al margen de eso, también buena alimentación, camina un poco. Busca una suplementación alimenticia nutricional, que tu sistema inmunológico esté bien. Y por supuesto, después de ver esta transmisión, descansa. No vayas a ver el noticiero. De verdad no te vas a enterar de otra cosa. Descansa, dale relax, haz lo que hacemos muchos. YouTube, música tranquila. A mí me relaja mucho ver esos programas del talento humano, nuevos artistas y música de mi época, de cuando era joven. Me pone bien, porque me recuerda, qué sé yo, los sueños de aquella época cuando uno tenía 19, 20 años, las ilusiones que uno tenía. Eso hay que tratar de recuperar, las ilusiones que uno tenía de joven, porque los que gobiernan a veces quieren matarnos todas nuestras ilusiones, nos quieren hacer creer que ellos lo están haciendo bien y que nosotros ya nos servimos, ¿no es cierto? O que ser de un lado o de otro lado no es nada bueno. Usted, sea lo que sea, de donde sea, de izquierda, de derecha, de centro, sea amarillo, anaranjado, verde, azul, lo importante es sea feliz, no moleste a los demás, deje ser feliz, eso es lo más importante. Y en este momento la clave es salvar la vida. La clave del momento es salvar la vida. Ya habrá momento para ajustar cuentas. Para todo siempre hay tiempo. Que estén bien, por favor, en Corpus Christi, cuídense mucho. Por amor de Dios. Cuídense mucho, no salgan si no necesitan salir. Quédense en casa si es posible, aunque las autoridades no dicten medidas. No es necesario que dicten. Apliquemos el conocimiento más antiguo y efectivo que tiene el ser humano a diferencia de los otros mamíferos. Sentido común. Se llama sentido común. Que estén bien.